Esta es la última oportunidad que tengo de ganar la María. Tengo que caer en la última casilla, la de Senés. Está acabado, Salva. Ya podéis firmando la derrota. ¿Te acuerdas del hombre que nos vendió esta versión de Monopoly? Que de hecho nos habló de algo como Senés. Bueno, da igual, como se diga. Sí, me acuerdo que incluso estaba lloviendo y nos tuvimos que ir corriendo. Pero antes nos dijo algo raro. Dijo algo de el último en caer verá lo que otros no ven. Pero continuó con otra frase. Ay, es verdad, ya me acuerdo. Dijo también que quien pisa Senés no volverá a ser quien es. Y de hecho recuerdo que fue una situación turbia. Es más, en esa casilla aún no hemos caído ninguno de los dos. Tranquila, en lo que va de partida no hemos caído en la casilla Senés. No te preocupes, que en lo que queda de partida no caeremos en ella. 2, 3, 4, 5, 6... ¡Salva! ¡Salva, salva, salva! ¡María, María! ¡No lo sé! ¡María! Cuando Salva y María cayeron en aquella enigmática casilla, Senés, no sabían que el tablero dejaría de ser un juego y se tornaría en una realidad. Como absorbidos por una fuerza que trasciende lo tangible, aparecieron en un lugar que no se define por su extensión ni por su modernidad, sino por la densidad de sus memorias, por el arraigo de lo vivido y por esa calma que solo conocen quienes han aprendido a escuchar el silencio de la Sierra de los Filabres. Porque los pueblos pequeños, como Senés, no son meras coordenadas geográficas, son tejidos vinculantes de memoria y de resistencia. Allí, cada calle conserva la huella de los que fueron y la espera de los que quizás volverán. En este nuevo paisaje, Salva y María no solo habrán cambiado de lugar, sino que se darán cuenta que hay lugares cuya importancia no se razona, sino que se intuye. Sitios que, sin saberse por qué, habitan en nosotros, como si fueran una prolongación de nuestro propio cuerpo. Son custodios del tiempo, donde la vida discurre con cadencia serena, como si cada día no importaran las prisas ni las preocupaciones. Son abrigo para los mayores, cimiento para los jóvenes. En ellos florecen los veranos, con sus eternos momentos, los inviernos con sus frías noches, las voces que resuenan entre cortijos y esa luz que parece quedarse más rato que en ninguna otra parte. Volver a él es regresar a una forma de existir más sincera, donde la rutina se convierte en rito y el silencio no pesa, sino que acompaña. Porque los pueblos no se apagan, respiran hondo, esperan. Y cada verano, cada invierno, despiertan con las campanas, las risas y el murmullo de quien aún recuerda que aquí sigue latiendo la vida. Yo orgullosa de haber sido de Senés y he tenido que trabajar fuera, pero ahora me he venido a pasármelo a gusto aquí, en Senés. Así que a los jóvenes les digo que se compren en casa y que trabajen, pero que se vengan a Senés. Y cuando estoy por ahí, pienso en más que en Senés. Fíjate qué tontura. Bueno, es una vida diferente a las ciudades. Nosotros hemos vivido en la ciudad y es una cosa muy distinta a esto. Vas por las ciudades, no conoces a la vecina de enfrente, al vecino de abajo, y aquí, donde quiera que te vas encontrando a la gente, te vas hablando, te vas saludando, y eso es maravilloso. Recuerdo que jugábamos, cuando salíamos de la escuela, jugábamos a la rayuela, y luego después, por las tardes también nos volvíamos a juntar todas las niñas, y en cualquier calle hacíamos para jugar. En cualquier sitio jugábamos bien. En las piedras hacíamos nuestras señales, jugábamos a las 4 esquinas, a la gallinica ciega, a la rayuela. Y luego me recuerdo también en el verano cómo nos íbamos por todo el barranco, porque entonces cuando yo era niña sí llovía,
y se quedaban lo que decíamos nosotros, balsones. Y allí eso nos valía de piscina, lo pasábamos estupendamente. Es que tengo tantos recuerdos bonitos de mi infancia en Senés y qué recuerdo tan bonito con todas mis amigas de toda mi juventud. A todas las he hecho en falta. Las que ya no están con nosotros, les deseo la plenitud en el cielo. Y las que tengo, que todavía me viven, que sean muy felices, como yo quiero seguir siendo feliz con toda mi familia en mi querido pueblo Senés hasta el día que el Señor me llame. Y es un pueblo que se adapta mucho a la gente, porque ahora todo el que viene aquí, lo que es los niños, les gusta mucho venir aquí y se adaptan mucho porque salen por las noches, no es como en las grandes ciudades. Y es un pueblo que se está muy bien. Pues yo de joven vivía aquí en el pueblo hasta los 16 años. Y era una cosa curiosa porque el invierno era un poquillo duro, estaba la gente mayor y eso, y es verdad que había más gente que ahora, pero luego llegaba el fin de semana y el pueblo se llenaba de vida y bueno, en verano, un poco como ahora, pero es verdad que a lo mejor durante los 2 meses se llenaba de gente y de vida, de alegría y la verdad es que da gusto cuando vas por el pueblo y ves como ahora que vuelve a ver otra vez gente joven y demás, porque en invierno el pueblo la verdad es que es bastante frío verlo vacío de gente, la verdad es que tenemos que subir más todos. Todo ser humano, casi todo ser vivo, esté donde esté, busca volver donde nació para morir o para acabar los últimos días de su vida. Yo, que soy cazador, lo he podido comprobar incluso con las propias perdices de Senés, que aunque haya alguien que no le guste la caza y le pueda herir lo que yo le estoy diciendo, he salido cazando perdices con gente del pueblo desde aquí, desde mi propia casa, y las hemos llevado a Belefique, andando, buscándolas con los perros, pero cuando llega un momento ellas vuelven para atrás, incluso perdiendo la vida o pudiendo perder la vida, pero vuelven otra vez a donde han nacido, vuelven otra vez a sus orígenes. Ellas conocen perfectamente sus orígenes. Pues bueno, eso es un ser vivo que no es inteligente. Por los seres racionales, aún más. Senés para mí es algo que no se puede explicar, porque tú puedes ir a Nueva York. Para mí Nueva York no me dice nada. Para mí un día aquí sentado donde estoy vale más que toda la Quinta Avenida de Nueva York. Porque no me dice nada, o sea, que son sentimientos, que en cada piedra de estas, ahí está mi hijo que lo estoy viendo, y donde estaba ahí cuando yo me iba, antes de irme al colegio, yo jugaba con una cantidad de agua que hay aquí, porque mi padre trabajaba en este molino que es mío, que por eso recibe el molino el nombre del molino de Victoriano, trabajaba en este molino, y yo jugaba de pequeño ahí, y yo recuerdo que jugaba con el agua, con una palita que tenía pequeñita, jugando con el agua, aquí en Senés. Yo, para mí, Senés no es que lo sea todo, desde ese punto de vista de vivencia, desde ese punto de vista de nacimiento, de sentimientos, de poder volver a tus raíces, pues evidentemente para mí Senés lo es todo. Vengo a la fiesta del pueblo una vez al año, una vez en Navidad, y simplemente a saludar a la gente me llena, me colma y me satisface. Me orgullece todo. Yo cuando vengo aquí cambio. Llevo en Elche 58 años. Pero mi tierra está, mi tierra es Senés, darme un paseo para la fuente, subir para arriba, para la piscina. Senés, si Senés no existiera habría que inventarlo, porque es un pueblo maravilloso. Es un pueblo, yo conozco a muchos pueblos de la provincia, porque he estado en todos los pueblos de la provincia y la calidad humana que hay en este pueblo no hay en ningún sitio. Siempre hay cositas, pero que son lógicas, pero Senés es un pueblo de calidad humana, en donde la gente en el fondo se cuidan uno a otro. Es un pueblo que es pequeñito, que pasa con dificultades, que la gente está muy orgulloso de su pueblo, muy orgulloso del patrón, del divino rostro, y en el fondo, yo tengo un amigo que tenéis todos, que es Diego, que dice que Senés es la capital del mundo, y es verdad, Senés es la capital del mundo para los seneseros en su corazón, y es cierto que esto lo dicen todos los oriundos de un sitio determinado, pero como en Senés no hay ningún sitio, y nosotros estamos más orgullosos de nadie de ser nuestro pueblo. Como Senés no hay nada. La fiesta del Divino Rostro. Eso es lo principal, lo que nunca quiero que se pierda de Senés. Pues hay muchas cosas que se están perdiendo que antes eran muy bonitas y divertían mucho y van quedando pocas y gustaría que no se perdieran. Por ejemplo, una por los moros y cristianos, otra por juntarse la familia en Nochevieja, en Nochebuena, y en verano, en vacaciones. Y hay tantas cosas que se podrían decir que no se perdieran, que se están perdiendo. La cosa familiar, claro que cada uno tiene su trabajo por ahí, no es como antes, la gente vivíamos en el pueblo todos y estaba más fácil juntarse,
a jugar a las cartas, a jugar, a echar cuentos. Lo que de verdad me gustaría es que no se pierda el pueblo, porque está en los últimos años cogiendo un cariz que es preocupante desde el punto de vista de los servicios, y gracias a que hay gente que está haciendo esfuerzo. Pero yo de aquí hago un llamamiento a todos los que me estáis mirando, a mis hijos, a Pablo que me está mirando en este caso, a todos, hago un llamamiento para que la gente joven haga un esfuerzo y conserve todo lo que nosotros hemos hecho. Todo lo que mis padres me han dado a mí, lo estoy conservando aunque me cueste el dinero. Conservo mi casa que me han regalado para que mis hijos puedan venir, incluso la quiero ampliar y quería comprar una. Conservo mi finca, conservo mis olivos para que puedan venir, aun cuando no les saque producto. Es decir, yo el llamamiento que hago es que la gente que sois jóvenes hagáis posible que SENES no se pierda, porque si no, cuando pasen 15, 20 años va a ser imposible va a ser probable que SENES no haya nada. En el pueblo lo que me gustaría es que no se perdiera el contacto, la amistad que hemos tenido unos con otros en mi tiempo, que si te hace falta algo se lo pide al vecino, te lo da. Ese contacto de amistad no me gusta que se pierda. La necesidad de luchar por SENES, que todo el mundo piense que tiene que poner un granito de arena para que SENES vaya hacia arriba, no desaparezca, que no haya peleas, que no haya problemas, la gente entenderse, utilizar la empatía entre los seneseros. Y para mí es lo fundamental, que no se pierda ese orgullo de ser senesero, pero ese orgullo de que el otro senesero le vaya bien y ayudar siempre a los que somos seneseros. Obviamente que no se pierda nunca nuestras tradiciones y sobre todo los moros cristianos, que es lo que llevamos en el alma, por supuesto. Sí, aplauso. Porque quiero casarme, no me convierta. No hay plata de la mejor, 3 pulseras y un broche. El éxodo rural, una palabra que a ninguno de nosotros nos gusta escuchar, porque encierra una verdad que duele más cuanto más se intenta silenciar. La despoblación no es simplemente la marcha de quienes se fueron, sino una herida lenta, casi imperceptible, que se va abriendo en el alma misma de los pueblos, dejando tras de sí un eco hueco donde antes habitaban las risas, los pregones y la rutina. Hay ocasiones en pueblos como el nuestro donde se alzan fachadas silenciosas, como testigos mudos de una vida que fue cediendo su pulso a la prisa ajena y a la promesa incierta de lo urbano. No se trata solo de perder habitantes, sino de perder los rituales cotidianos, los nombres de monumentos característicos del pueblo, el lenguaje de las manos, las fiestas que unían generaciones y el calor que no provenía de las estufas, sino de la cercanía humana. Sin embargo, a pesar del abandono y de las puertas cerradas, el pueblo permanece en pie, esperando no tanto el regreso físico de quienes partieron, sino el despertar de una coincidencia que entienda que el progreso no consiste en olvidar los orígenes,
sino en reconciliarse con ellos y darles el lugar que merecen. Que, a ver, que pusieran alguna industria de bares, y, en fin, algo que los jóvenes puedan vivir en Senés. Pero si no, pues tienen que salir. Pero es una cosa, que salgan, pero luego que vengan a Senés. Ahí, que trabajen en Almería, donde se ganen la vida, pero que vengan a Senés, que aquí se vive muy a gusto. A la fuerza, de voluntarios nada, se han ido a la fuerza. Y esa fuerza, pues algunos han venido, otros no. Sí. Y va a seguir así. Si aquí hubiera algún puesto de trabajo, pues la gente seguro que le gustaría quedarse aquí. Y a otra mucha gente venirse a vivir aquí. Aquí los que vivimos bien somos los jubilados, porque gracias a que trabajamos tenemos una pensión, unos más grandes, otros más chicas, pero podemos vivir. Porque el pueblo es agrícola y ganadero, y dos profesiones que son pues difíciles de llevar. Entonces creo que los padres, yo recuerdo a mi padre siempre tenía el anhelo de quitarnos del trabajo de la tierra, y por eso nos puso a estudiar. Luego, pues la mayoría la han consiguiendo, porque como no llueve, tampoco la agricultura, sin la lluvia aquí, secano. Y entonces, pues la juventud hoy, por los medios que hay, está muy bien formada para toda clase de trabajo, y se ha quedado el pueblo con mucha menos gente. Esta tierra, pues en realidad es buena, pero no llueve. Y entonces al no llover, pues no es próspera. Y la gente pues ha tenido que marcharse buscando donde hay prosperidad y se buscan la vida mejor. Es realmente importante conocer cuál ha sido la causa y el motivo de la desertización del pueblo de Senés, de la desertización y de la pérdida de habitantes. ¿Por qué los habitantes se tuvieron que ir? Yo puedo ponerme en primera persona porque en aquella fecha mi padre tenía 500 cabezas de ganado. Y llegó un momento en el que la gente, entonces en aquella fecha venía todo el mundo a esta fuente, en la que me encuentro aquí detrás, a llevar agua. No había agua corriente en las casas, no había instalación de agua por el pueblo. Se llevaban en mulos y en cántaros, o cada uno en la vasija que tenía. Pero llegó un momento en que esta fuente, que la traía de la sierra, perdió el agua. Más arriba, aquí en el barranco de la Ángela, hay un pozo, el cual el ayuntamiento tuvo que habilitar porque el pueblo se moría de sed. Tuvieron que hacer pozos, fue un verdadero drama hasta el extremo tal de que el pueblo pasó de tener miles de habitantes a tener que irse a Argentina, a Francia, a Alemania, a Barcelona. En Barcelona, por ejemplo, ya que tenemos aquí a la amiga Alicia, en Barcelona tú vas por las ramblas de Vilanova y hay 500 o 600 personas de Senés. Pasa que Alicia incluso a lo mejor ella no las conoce, pero hay muchísima gente de Senés, familias enteras, familia de José Farraspa, familia de no sé cuántos, familia de Juan Rodríguez, familias enteras que tuvieron que emigrar. ¿Por qué? Pues porque aquí se llegó a pasar hambre, no había agua, el agua es la fuente de la vida. Y aquí, cuando yo era pequeño, iba del Julio del colegio a comer a un paraje que se llama El Higueral, y yo me bañaba en el mes de julio en el agua corriente del barranco del pueblo de Senés. Paulativamente fue perdiendo, dejó de llover, dejó de nevar, había nevadas grandísimas en la sierra. Desde ese momento, el agua hundió a las familias, tuvieron que emigrar porque realmente lo que pasaba es hambre, hasta llegar el pueblo casi a desertizarse. Bueno, la gente se ha ido de un pueblo como Senés por una sencilla razón, y es porque hay que vivir, hay que comer. Y hay que darle a los hijos, hay que darle la mejor educación, hay que darle lo mejor para los hijos. Y obviamente Senés es un pueblo, pues como, no solamente Senés, sino desgraciadamente nuestra comarca, son lugares donde no hay trabajo, no hay posibilidad de dar demasiada, o por lo menos no para todos los seneseros, y por eso ha habido esa diáspora tan grande a Cataluña, a Madrid, a Alemania, a Argentina, a tantísimos sitios. Y por eso, en un momento determinado, hicimos aquel monumento de los inmigrantes para que todos se sintieran identificados como seneseros, porque un senesero es el que tiene Senés en el corazón, independientemente de donde esté. El lugar no importa. No importa que esté más tiempo en Senés o menos tiempo en Senés, porque cada uno que está en Senés el tiempo que puede, pero hay que llevarlo en el corazón. La infancia en antaño, en pueblos como Senés, no se medía en palabras ni en estímulos,
programados, sino en la vastedad del campo, en el rumor de las acequias, en el juego espontáneo que no conocía horario ni vigilancia, en la libertad de unos pies, a veces descalzos, que recorrían el mundo con la inocencia de quien aún no conoce el vértigo del tiempo. Era una niñez que se forjaba en la tierra, en la piedra, en el árbol, en la conversación sin prisa con los mayores, donde cada palabra llevaba el peso de la experiencia y cada gesto tenía un sentido que no necesitaba explicación. En cambio, la infancia urbana hoy, hiperconectada, sobreprotegida y fragmentada, transcurre entre dispositivos, algoritmos y paredes que aíslan más de lo que resguardan, perdiendo, muchas veces sin saberlo, el contacto con lo esencial, el tacto del mundo real, el silencio lleno de significado, la espera, la imaginación, la belleza de lo imperfecto. Y es entonces cuando uno comprende que no todo avance es progreso y que en aquellos momentos especiales en Senés habitaba una forma de felicidad que ninguna tecnología podrá jamás replicar. Nosotros todas, desde que nos casamos, hemos vivido siempre, yo he salido de la casa de mis padres a esta casa. Así que hemos vivido siempre en nuestra casa, trabajando, pero lo hemos pasado bien. Y otra cosa, con 60 años me saqué el carnet de conducir. Entonces nos compramos un coche y entonces lo pasamos todas las semanas, nos íbamos por ahí a disfrutar. Así que lo hemos pasado bien. Pues como un chiquillo de aquella época, bien. Yo asistía a todo, iba a los bailes, bailaba cuando podía. Y luego cuando me hice un poquillo más mayor, pues ya tu tía me rompió el negocio. Pues dentro de lo que cabe bien. Había pocas diversiones, pocos sitios donde salir, pero nos juntábamos mucho las amigas, nos íbamos a la era a jugar a la rueda y esas cosas, y con eso nos divertíamos. Bueno, trabajo había mucho, se trabajaba mucho desde muy pequeñitos. Escuela había, pero no íbamos porque había que trabajar para subsistir. Pero era una vida muy sana, se vivía bastante bien. Entonces había poco para divertirse, pero la verdad que se pasaba bien, porque como no estábamos acostumbrados a otra cosa, pues se pasaba bien. Mi juventud en el pueblo feliz, recordando a mis padres que siempre nos cuidaban muy bien de todo. Mis amigas salíamos, las niñas y las jóvenes salíamos a la plaza, a la fuente. Y yo recuerdo que para ver al abuelo, cuando ya éramos novios, pues íbamos a por agua a la fuente con el cántaro, que todavía no había agua en las casas. Y luego íbamos al baile por las noches cuando era un día de muchas fiestas, y teníamos una hora pronto para volver. Tengo buen recuerdo de la juventud. Pero hay una cosa que a mí me marca mucho y que pienso también en el futuro, en mi hijo y en vosotros hoy en día, que es el tema del móvil. Nosotros con 13, 14, 15 años nos íbamos a la plaza, a la fuente, al frontón y nos íbamos sin móvil. Teníamos hora de llegada, pero nadie sabía dónde estábamos ni qué hacíamos. Y la verdad es que el móvil hoy en día, todo el mundo pendiente de lo que hace fulanito, menganita, es demasiado, no sé, absorbente, diría yo. Y la verdad es que la vida de antes era más libre en ese sentido y eso se echa de menos. Un niño feliz era felicidad absoluta, porque no tiene nada que ver del pueblo actual de lo que era el pueblo cuando yo me criaba. Realmente había, por poner un ejemplo, el día que yo me confirmé, había 103 niños confirmándose, con el que fue después don Ángel Suquía Huicochea, que fue el arzobispo primado de España. Es a modo de ejemplo, 103 niños en la iglesia parroquial de Senés. Es decir, había grupos, había dos tipos de grupos. La situación del pueblo, de los niños en el pueblo, no tiene nada que ver con la de hoy. Evidentemente, nada de internet, nada de móviles, Los juegos eran todos en la calle, los juegos eran grupales, había un tipo de juegos que ahora se desconocen, jugaba al escondite correa, al balón volea, al fútbol,
policía y ladrones, que eso subsiste todavía en todas las partes, todos los puntos de España. Y era una juventud, era una niñez envidiable. Era salir del colegio, grupos enormes de niños por el pueblo. El pueblo estaba entonces, podía tranquilamente haber 3.000 habitantes. Es decir, había bares, había tiendas de ropa, había tiendas de zapatos. Yo se lo comento a mis hijos y no pueden creerlo. En definitiva, es una niñez completamente afortunada. Cazaba mucho porque entonces también la caza, había mucha caza. La caza también era un medio para la comida. Perdí liebres, conejos, hasta que ya cuando empecé a las piernas mermar, pues dejé la caza y ya me tiré más bien a cuidar mi finca, mi olivo, mi almendro. La pasé aquí en el pueblo y muy bien. Íbamos al colegio, teníamos todos los amigos. Aquí a que mi abuelo se comía suficiente porque no le faltaba. Y cuando ya era un poquito más grande y queríamos coquetear con los chicos, no íbamos con el cántaro a la fuente por agua. Había que traer el agua de la fuente. Y entonces los chicos que estaban en la plaza bajaban a vernos. Mi juventud en Senés, en mi pueblo, el pueblo que me vio nacer, fue preciosa. Como la juventud de todos los niños en todos los pueblos, tengo muchísimos recuerdos. Incluso teniendo una madre muy miedosa, que mi madre era muy miedosa y no le gustaba que estuviera siempre por ahí, pero tengo unos recuerdos inolvidables con mi amigo José, los José, con Paco, con muchos amigos que tenía entonces, que sigo teniendo, y con muchísimas anécdotas, que son tantas anécdotas que cuesta trabajo, pero recuerdo mucho ir detrás de los animales. Hoy no sé cómo se vería todo eso, pero íbamos muchísimo detrás de los animales, íbamos a la balsa de regar, a coger ranas. Las fiestas de Senés son un rito que convoca a los seneseros no solo a celebrar, sino a reconocerse, a reconstruir por unos días el vínculo en que a quienes partieron, a quienes volvieron y a quienes aún permanecen. Cada verano, en el breve intervalo en que las calles recuperan su pulso, se teje un entramado de vivencias que no responde a la inercia del entretenimiento, sino al deseo profundo de preservar lo que aún nos define, la cercanía, la complicidad y la bondad. La Semana Cultural, con sus campeonatos deportivos, no es sino una forma elegante de reafirmar la pertenencia a un mismo territorio simbólico, donde el esfuerzo, la cooperación y la risa compartida configuran un legado que no se transmite por discurso, sino por participación activa. Los bares del pueblo, el ambigú de la piscina, humildes en su forma, pero fundamental en su función, se erige como lugares de convivencia social y su continuidad garantiza, gracias a la voluntad de quienes cada año lo asumen, es reflejo de un pueblo que aún sabe cuidarse a sí mismo. Los juegos tradicionales, recuperados con cuidado y respeto, la carrera de sacos, las cintas, reactivan el juego como acto de transmisión cultural, no como simple anécdota infantil. La música, ya sea en manos del acordeón de Carmen Mari o en las voces amplificadas de las orquestas y DJs, recorre el aire como un hilo que enlaza generaciones distintas en un mismo presente. Y en medio del bullicio emergen las tradiciones, las piñatas, los talleres, la noche del mojito, el burrofest y tacofest, los moros y cristianos, y la solemne misa y procesión del Divino Rostro, escoltada por los músicos de Sierro, donde la devoción se convierte en expresión de gratitud, porque cada festejo es un gesto de resistencia cultural, una forma de proclamar que aquí aún se celebra la permanencia de nuestro pueblo, Senés. Se organizaban, había un grupo de personas que eran mayordomos que organizaban la fiesta. Toda la vida han venido los músicos de Sierro y aún estoy orgullosa de que siguen viniendo. De antes había más fiestas que ahora. De antes se celebraban mucho los carnavales, la Semana Santa, todas las fiestas de guardar se hacían muy bonitas. Yo me acuerdo del Corpus Christi, que ahora ya ni siquiera tenemos misa,
pues entonces se hacían con altares por las calles, se vestía la plaza con muchas corchas antiguas, se hacían altares por las calles y era una fiesta muy popular y muy bonita. Y entonces venían los músicos, normalmente venían de Sierro, y por las mañanas aquí las fiestas las hacían unos señores o señoras que le decían los mayordomos, eran los que se encargaban de organizar la fiesta. Y por las mañanas, a una hora determinada, iban por las calles decían una serenata, los músicos tocando música y los acompañantes. Luego llegaba a las casas de los mayordomos, te daban palomillas, que ahora le dicen limoncillos, que si garbanzos tostados, por lo que había en aquellas fechas. Yo recuerdo que era una diversión, el sábado santo, en la plaza los jóvenes y no tan jóvenes, los hombres que podían, se tiraban toda la noche acarreando matas, árboles, ramas, y vestían la plaza, hacían unas calles, aquello estaba precioso, precioso. Y llegaba la gente a misa el domingo de Pascua y tenía ya unos pasillos donde andar, porque estaba todo lleno como de césped, de setos y todo eso, y aquello luego se quitaba otra vez, pero aquello estaba precioso. Luego en un árbol se vestía un muñeco y al final de la misa le pegaban era como un barreno, una dinamita, y explotaba, y había explotado Judas. Era un Judas que hacían de paja. Siempre salía de general cristiano, siempre. Entonces, ¿sabes qué pasa? Que pasaban recogiéndolo por las casas con la banda de música de Sierro. Y mi madre siempre le sacaba algo, lo que tenía la pobre. Se hacía unos rosquillos, se los sacaba y era costumbre eso. Pero la fiesta era una maravilla, una maravilla. Que no debemos de perder, y por eso yo le pido a todo el mundo que haga un esfuerzo, y sobre todo los jóvenes, y que luchen todos para que no se pierda esta tradición, que es la verdaderamente nuestra. Las relaciones de Moll Cristianos de Senés 2004. Miriam. A Juan Pedro Úbeda Sánchez del Águila, en agradecimiento por su participación como soldado moro en las tradicionales relaciones de Moll Cristianos de Senés 2004. Si voy con ese mensaje, excitaría su coraje. Es un recado atrevido. Te contemplo mareado. No se podría contener. Te colgaría de los pies y serías descuartizado. Lo tienes, lo tienes. Tú no debes debatirte. Debes aceptar mi plan. Mas no quieres, por Alá, tendrás de qué arrepentirte. Cuando veas mi general que se te pone delante, valeroso y arrogante, comenzarás a temblar. Y si viene a la tropa, pronto te convencerás de que pueden conquistar con facilidad la Europa. No encontrarás el remedio. Aunque implores el perdón, morirás sin compasión en medio de nuestro imperio. A Juan Antonio Sánchez Martínez, el agradecimiento por su participación como soldado moro en las tradicionales relaciones de Moll Cristiano de Senés 2004. Alicia Muñoz Aliaga, en agradecimiento por su participación como soldado cristiano en las tradicionales relaciones de Moll Cristiano de Senés 2004. A Juan Antonio López Antolínez, en agradecimiento por su participación como abanderado cristiano en las tradicionales relaciones de Moll Cristiano de Senés 2004. ¡Oh, valientes mametanos! ¡Ya cogisteis prisionero al que hice la derrota a la entrada de este pueblo! Hoy quedaréis satisfechos con un regalo premiado al ejecutar el hecho de cogerlo y maniatarlo.
El día a día, esa rutina que para algunos suena a monotonía, pero que aquí en Senés es una forma de relación con el entorno, con el tiempo y con uno mismo. La vida en el pueblo no se narra con grandes gestos, sino con lo minúsculo. La sombra que se desplaza por la fachada blanca, el saludo que se repite cada mañana sin perder su sentido, el eco de un tractor en la distancia, la pausa de un café sin prisa. Y sin embargo, en esa sencillez hay matices que no se ven desde fuera. Hay soledad, sí, pero también resistencia. Hay cuidado, pequeñas tareas que sostienen la vida y una atención profunda a lo esencial. Porque el día a día en Senés no es solo una costumbre, es una elección, una forma serena, a veces silenciosa, de seguir diciendo, aquí estamos. Me levanto por la mañana, lo primero rezo el rosario, que lo rezo todos los días, después oigo la misa, después de la misa, pues como tenemos una señora que nos cuida, pues le ayudo a algo. Y cuando comemos me meto en el ordenador, pues me lo paso bien. Entre oír la misa, rezar el rosario, el ordenador, pues yo tengo el día completo. Cuando hay alguien que me acompañe, pues yo me cojo del brazo y entonces a donde me llevan voy. Yo sola no puedo andar. Andar aquí en la calle con el gallado y eso, pero yo sola salir no. Bueno, pues el día a día hoy es muy monótono. Por la mañana hacer las labores, las cosas que hay que hacer en la casa, porque si salgo a andar luego me canso y ya no tengo ganas de hacer nada. Entonces, pues las cosas de la casa por la mañana y por las tardes salimos por ahí a andar un poco. A veces pasamos por el bar y nos tomamos una cervecilla y bueno,
en eso se va el día. Bueno, cambia la época del año. En verano no se puede salir al campo porque hace mucha calor, pero en invierno es un lujo vivir en un pueblo de estos porque casi todos tienen alguna parcela, te da un paseo por el campo, te da el aire puro que no está contaminado y se pasa bastante bien. Encima que te distraes, pues luego echas aceitunas, almendras y te lo pasas muy bien. Cuanto desayuno, me vengo a la finca, doy una vuelta, veo las plantas, hago algo, luego voy, como, me echo en el sofá un sueño y después me voy a Quemaría, al bar y jugamos unas partidas al dominó, entretenido, no se piensa nada más en la ficha y se va pasando bien y después para cenar y a dormir. A las 11 empieza hoy la misa en TCTV y después la adoración eucarística y por último el Ángelus. Entonces ya me pongo a preparar mi comida, cuando puedo subo a la iglesia a poner flores al Santísimo. Si tengo ocasión de salir, se hace buen día de ir a dar una vueltecilla por la fuente. Algunas tardes también oigo las novelas y algún programa que a mí me interesa, preparar la cena, cenamos, mi esposo y yo casi siempre solos y después vemos el programa que nos convenga a los dos y normalmente siempre nos acostamos tarde. El día a día aquí en el pueblo para mí es maravilloso. Lo primero que tienes que ver es el relax que hay. Entonces yo me levanto, desayuno, unos días me voy a Quemaría Blanco a por el pan, otros me subo a desayunar y hablo con la gente del pueblo. Me gusta mucho hablar con la gente del pueblo. Luego pues ya venimos, comemos y descansamos un rato. Y por la tarde nos ponemos aquí en la puerta a leer. Nos gusta leer a los dos. Distintos libros, pero nos gusta leer a los dos. Obviamente, siendo niño, lo primero era ir al colegio. Además, yo tenía la circunstancia que iba al colegio precisamente con mi madre, que eso no es lo más recomendable para un niño, ya que hacía las funciones de madre en el colegio y en casa, ¿no? Y era un niño muy travieso, todo el mundo sabe, todo el mundo que me ha conocido de niño sabía que yo era muy travieso. Entonces, primero era el colegio, pero cuando salíamos del colegio era inmediatamente a jugar, a jugar por todo el pueblo hasta que no escuchábamos las voces de nuestros padres que nos llamaban a viva voz para ir a comer. Y después de comer, pues ya había que estudiar un poquito, había que repasar y luego a jugar. O sea, yo recuerdo una infancia de jugar constantemente, de las matanzas. Recuerdo cuando era niño las matanzas porque nos invitaban a todos los niños, pues nos lo pasábamos, disfrutábamos muchísimo y es uno de los recuerdos que yo tengo, porque era jugar y jugar. Y ¿qué mejor puede hacer un niño que decir que la gran parte de su infancia la pasó jugando? Yo pasé mi infancia jugando, por suerte. A ver.
chula guasa y te vas a dar el Paco, que sepas que pagamos En Senés, cada agosto, sus calles se transforman en escenario sagrado donde el pasado, la devoción y el arte de la palabra se entrelazan en una liturgia única, la representación de moros y cristianos. No se trata de una simple recreación festiva. Lo que aquí acontece es un acto de transmisión cultural y espiritual, tallado en el corazón de generaciones, que se declama con acento antiguo y cadencia noble, en más de 300 estrofas en verso octosílabo. Una prosa oral que, lejos de envejecer, se renueva cada año con la fuerza de quienes la encarnan. El pueblo entero se detiene. En la plaza, bajo la mirada atenta de vecinos, visitantes y montañas, se alza la voz del general cristiano, no como personaje, sino como custodio de una herencia, y así comienza. Hoy que celebra esta villa tan grande festividad, con tanta solemnidad, con decoro, sin mancilla. No es solo teatro, es emoción, es identidad, es el recuerdo de aquellos que ya no están presentes. El enfrentamiento entre moros y cristianos no representa una victoria bélica, sino una reconciliación con el origen, con las luces y las sombras de la historia, y sobre todo con la fe inquebrantable del pueblo. Los espías arrancan sonrisas con su sátira rimada, componiendo cuartetas en las que airean con ingeniosa picardía las pequeñas travesuras, anécdotas y secretos cotidianos que el pueblo ha ido acumulando a lo largo del año. El bullicio se funde con los redobles de los tambores de los músicos de Sierra, y los caballos, vestidos de gala, avanzan por el camino hasta la Icará, donde el divino rostro, robado, escondido y finalmente recuperado, regresa triunfal, como símbolo del alma invencible de Senés. Y al término del drama, cuando ya las emociones se desbordan y la voz se alza sobre el murmullo del viento, resuena el clamor de todo un pueblo. ¡Viva nuestra religión! ¡Viva la reina y el rey! ¡Viva la Constitución! El clero, el ayuntamiento, el vecindario en concierto, el juez y el fiscal también. Y por último, como se ha dicho, como se dirá, que viva el divino rostro, por siempre jamás, amén. Porque mientras estas palabras se sigan escuchando en Senés, no solo vivirá la tradición, vivirá también el alma de un pueblo que supo hacer del verso su manera de permanecer y de todos aquellos que ya no están con nosotros y recordaremos cada año. Eran diferentes, entonces las ropas eran ropas que había de la antigüedad. Y me acuerdo que hacíamos los gorros, porque mis hermanos salían en los moros y cristianos, y yo me acuerdo que le hacíamos los gorros de los cristianos y de los moros, íbamos buscando collares y alfileres de esos de fantasía por las casas y unas plumas también para el gorro de los cristianos, y le hacíamos unos gorros muy bonitos y bueno, era otra forma más artesano. Todo. Muy importante, importantísimo para eso es que colaboremos todos en que se siga haciendo las fiestas de moros y cristianos de Senés. Son fundamentales. Es fundamental que la gente, los que lo conozcan, lo hagan, y el que no, haga un esfuerzo
grandísimo para que se sigan conservando las fiestas de moros y cristianos. Que no deje de salir, sea más cristiano, menos cristiano, más católico, más creyente, menos creyente, que no deje de salir ni un solo año el Divino Rostro, porque el día que deje de salir el Divino Rostro, ha habido épocas en Senés que ya no salía y que las fiestas bajaron, y eso lo he conocido yo, y eso fue una ruina para el pueblo. Los que me escuchan, algunos de los que me escuchen verán que eso fue cierto, que no deje nunca de faltar la gente a la fiesta de Senés, que salga el Divino Rostro, que ese es un motivo para que estemos unidos, sea más religioso, sea menos religioso, por un motivo para que se celebren cada año las ferias, las fiestas patronales del Divino Rostro en Senés, con sus moros y cristianos. Yo, aunque alguien no lo sepa, desde ese punto de vista he colaborado toda mi vida. Desde que tenía 16 años fui casi 20 años organizador de las fiestas del pueblo de Senés. Y luego he salido casi en todo, a excepción de espías, en todos los personajes para que eso siguiese. Me faltaba lo de espía porque solo he querido salir siempre con mi hermano Antonio, porque para mí es un crack. Y como él no ha podido salir, yo no he querido salir de espía. Si alguna vez saliese, saldría con mi hermano. Pero, por supuesto, reitero, que no se pierdan las fiestas del pueblo de moros y cristianos. Eran totalmente distintos, hasta la ropa. Y los gorros eran todos con plumas. Llevaban plumas aquí arriba, que se lo hacía mi madre a mi hermano. Vestían distintos y eran distintos, los moros cristianos de antes. Venía mucha gente de los pueblos de alrededor. Tú tienes que ver que pocos pueblos hay moros cristianos aquí en Almería, y aquí se llenaba el pueblo. Si me dices que hago una retrospectiva de la fiesta de los moros cristianos de niño, sí es cierto que yo tengo un recuerdo y era esos asientos donde estaba la banda de música de Sierro y luego estaban las autoridades. Últimamente con los años ya Senés somos un pueblo que no mantenemos esa tradición, pero sí es verdad que estaba siempre sentado el cura, el alcalde, el juez y demás, y eso de niño a mí me llamaba mucho la atención, era algo que me impresionaba. Y luego me llamaba la atención los mandantes, porque los mandantes siempre eran las mismas personas, eran dos personas mayores, siempre las mismas personas, y ellos no iban vestidos de la calle, ¿no? Luego, a partir de ya cuando se compraron los trajes y tal, pues los mandantes han entrado dentro de lo que son los moros cristianos, pero son cositas que te van haciendo recordar, ¿no?, de aquellos tiempos. Los espías cuando éramos niños, los espías eran espectaculares. Yo recuerdo a Alfredo, Antonio Anica y tantos otros espías, el Rubio, que a mí me encantaba escucharlo y me encantaba verlo, Juan Blanco. O sea que los espías obviamente todos lo recordamos. Y luego también la solemnidad que tenían los generales. Esa solemnidad es los moros cristianos. Vivirlo desde niño y que entre en el corazón obviamente lo has tenido que vivir desde niño, si no, no te entra en el corazón, ¿no? Y yo tengo esos recuerdos, otros muchísimos, pero para un niño ver a una persona solemne en un caballo, como empezaba la fiesta de moros cristianos, los generales, los embajadores, esos espías con su forma de hacer reír a todos, las cuartetas, que por supuesto eran maravillosas, los cohetes en las fiestas, los moros cristianos, que con el patrón, que desgraciadamente ya los cohetes no se pueden tirar por el riesgo que tenemos de incendio, es imposible, pero ese ruido, ese olor a pólvora, ese jugar de los niños, esos espías, o sea, es que es algo que siempre lo tendré en mi cabeza y en mi corazón. Celebra esta villa tan grande festividad, con tanta solemnidad, con decoro, sin mancilla. Con intención tan sencilla os sabré de referir, y la quisiera esculpir en bronce, una maravilla. Era Juan Trigo su esposo, y aunque de bienes escasos, dio eligiéndola un buen paso, pues con ella fue dichoso. Santo Rostro, no permitas que esa falange nos venza, pues sería una vergüenza nos desprecies y ellos admita. Tienes bastante valor para hablarme de ese modo. Tú no conoces al moro, no pierdas esta ocasión. Un peligro te amenaza, de él te puedes salvar. Si entregas esta ciudad, puedes quedar en tu casa. Protegido del sultán, te servirán sus lacayos. Y otras grandezas que callo tu persona adornarán. Tú no debes debatirte, debes aceptar mi plan. Mas no quieres, por Alá, tendrás de qué arrepentirte. Cuando veas mi general que se te pone delante, valeroso y arrogante, comenzarás a temblar. Y si vieras a la tropa, pronto te convencerás
de que pueden conquistar con facilidad la Europa. Adiós, mi divino rostro, que en este día te he perdido. Adiós todos mis parientes, fieles hermanos y amigos. Tan excelente victoria ha de quedar consignada, ha de ser esta jornada página de nuestra historia. El pecado que cometa, hay derecho de ejecutar el castigo enviándote al infierno. Mira que Dios sí es piadoso, también es muy justiciero. Castiga al que es malo, o premia a aquel que es bueno. Este ejemplo, que si tú bien lo reparas, saldrás del pecado presto. Mira las flores del campo, si no llueve en mucho tiempo, cómo se van marchitando y por puntos consumiendo. Aquí os presento, Señor, esta oveja descarriada, que hoy se coge a la manada, para que vos seáis su pastor. Con vergüenza me presento a vuestros pies, gran Señor. ¡Viva nuestra religión! ¡Viva! ¡Viva la reina y el rey! ¡Viva! ¡Viva la Constitución! ¡Viva! El clero, el ayuntamiento, ¡viva! El vecindario en concierto, el juez y el fiscal también. ¡Viva! Y por último diré que viva el divino rostro. ¡Viva! Por siempre jamás, amén. ¡Viva! Hay quien piensa que soy fino, porque me ven así de flaco, porque ni harto de vino jamás diré un taco. Taco. ¿Pero alguna habéis pensado que soy de la Quinta del Saco? Para este colectivo yo quiero reivindicar que a ver si el año que viene nos queréis reemplazar. Pero ninguno estáis pensando en componer unas cuartetas y sin estar vigilando a ver si le tocáis alguna de las tetas. En el corazón de Senés late una energía colectiva y serena. La Asociación Sociocultural Femenina La Laguna Verde. Fundada en 1987, ha sido mucho más que un espacio de encuentro. Es hoy el epicentro de solidaridad, el empoderamiento y la revitalización de nuestra comunidad. Allí, las mujeres de todas las edades hallan un refugio y un reto. No solo reunirse, sino actuar. Organizan talleres, encuentros y proyectos sociales que nacen de la tierra y de la experiencia de quienes conocen cada vereda del pueblo. Talleres de costura, charlas intergeneracionales, actividades culturales y de sensibilización. Cada iniciativa brota como flor de primavera, cultivada con decisión y cariño. Su labor no es circunstancial, es una forma de habitar el medio rural con sentido, con voz propia y con proyección hacia el futuro. La Laguna Verde no solo conserva la memoria de lo que fuimos, la tradición, la unión, el compañerismo, sino que también impulsa la esperanza de lo que podemos ser. Un puente entre generaciones, un canal para la creatividad y el aprendizaje, y un cauce seguro para el diálogo y la cooperación sin distinciones. Tener mujeres organizadas, activas y presentes es un pilar esencial. Gracias a ellas, las mujeres de Senés han dejado de ser silencio para convertirse en voz, en impulso y en memoria. Vine a Senés, me casé aquí, éramos unas chicas jóvenes, no sabíamos qué hacer, entonces nos informamos que hacían asociaciones de mujeres, entonces nos juntamos todas y nos propusimos de hacerlo. Hicimos una asociación de mujeres, participó todo el pueblo, el ayuntamiento nos dejó el local, hicimos muchísimas actividades, entre tanto hicimos arroz, hicimos turrón con almendras, hicimos muchas actividades para los niños, hacíamos de todo. Lo del arroz fue porque propusimos por hacer algo por el pueblo, para que participara todo el mundo mayor que no podía salir a ningún sitio, entonces nos propusimos en hacer el arroz, fuimos a varias carnicerías, nos ayudaron un poquito
y propusimos hacer muchas paellas de arroz para todo el pueblo y lo hicimos el 14 de septiembre, que es el día del Divino Rostro. Hicimos en la plaza del pueblo, que hay un sitio grande, hicimos 8 o 10 paellas de arroz. Nosotros, la Asociación de Mujeres, las pensamos porque salíamos las mujeres con los niños, los hombres se iban a un salón que tenían para jugar a las cartas, al dominó. Tenían 2 salones, les dijimos que nos dejaran uno para irnos nosotros a jugar a las cartas y nos dijeron que no, nosotros con los niños y a las casas. Y en ese momento fue cuando nosotros pensamos en hacer una asociación de mujeres para que vieran que nosotros éramos capaces también de hacer una asociación de mujeres. Hasta que ya yo terminé de ser, que yo fui 9 años de presidenta y ya pues entraron otras compañeras de presidenta. Lo que más nos gustó es que la gente mayor se volcó con nosotros y colaboraba todo, poníamos toda una cuota, una pequeña cuota y todo el pueblo se volcó con nosotros, nos ayudaba a todo. Yo vine tarde a la asociación, yo empecé en el 2004 y yo porque me decían que hacían muchas cosas de trabajos manuales y a mí me ha gustado mucho hacer estas cosas y entré y es verdad que desde que entré yo no he fallado, yo cosa que se propone y cosa que voy a hacer. Yo he trabajado mucho y no he tenido tiempo y ahora estoy disfrutando de mi tiempo libre y de la asociación. Se han hecho, yo desde que recuerdo que cuando empecé, pues se han hecho muchos talleres, que ya últimamente parecía que no sabíamos qué taller pedir, porque hemos hecho de todo, Empezamos a hacer viajes, conmemorábamos el Día de la Mujer y el día 24 de noviembre, eso siempre hacíamos algunos actos, para reivindicar lo que la asociación lleva entre manos. Y también hemos hecho fiestas, hemos hecho viajes, yo he estado 5 años siendo presidenta y nos gustaban mucho las fiestas y los viajes y hemos estado dispuestas y estamos dispuestas a hacer todo eso. La asociación ha ido con el tiempo evolucionando sobre otras cosas. No es lo mismo cuando en el 87 empezó la asociación a lo que es ahora, porque el tiempo va pasando y se van cambiando otras cosas, nos vamos adaptando a los tiempos. A mí me encanta, yo no fallo. Soy la primera. El año pasado hicimos un reconocimiento a las fundadoras de la asociación, que ya hay bastantes personas que no están, pero quisimos a las que quedaban mayores de 80 años, le hicimos un homenaje y fue precioso, muy emotivo. Bueno, yo soy Isa, la actual presidenta de la Asociación de Mujeres La Laguna Verde de Senés. Y bueno, en relación a lo que han dicho mis compañeras, quería hacer un apunte importante, que nuestro objetivo es luchar por los derechos de la mujer, eso es básico y fundamental, y por la igualdad. Nosotros no queremos excluir por razón de sexo ni género, nada. Nosotros luchamos por la igualdad, eso quería hacer un apunte especial. Y luego, bueno, actualmente lo que hacemos en la Asociación de Mujeres, como bien han dicho ellas, son talleres y actividades enfocados a nuestro empoderamiento, porque necesitamos que las mujeres de las zonas rurales estén presentes en el día a día y conozcan pues, bueno, las nuevas tecnologías, todo lo que esté ahora de temas de actualidad. Y bueno, talleres así y actividades de repercusión en los últimos años, pues este año, sin ir más lejos, en el carnaval, las mujeres nos disfrazamos de mariposa, que era también un poco para reivindicar el proceso de oruga mariposa, de la evolución de la mujer. También hacemos talleres de risoterapia, que son muy divertidos, hemos hecho talleres de teatro, de pintura. Ahora estamos, como podéis observar, ahí ya algunas casetas de contenedores en las que tenemos pinturas hechas con los talleres Carmen de Burgos, que son subvenciones de Diputación, en colaboración con el Ayuntamiento. Y, en fin, así a grosso modo un poco lo que hacemos actualmente.
reposo del sueño, a la llegada, a poco de salir de la comedia, el parte telegráfico dispuso repique general de las campanas. Habla, ¿qué quieres ahora? Si es que permiso me da, presta un poco de atención. Muy triste la situación que te voy a explicar. Tú ven y aguardo. Puedes hablar ahora mismo, pero con gran precaución, que se excita mi furor de oír el charlatanismo. Ten calma, pronto termino. Me ordena mi general que te diga claramente: prepare toda tu gente y os marchéis del arrabal. Oye. Mátala a las curvas que te rocia. Mátala a las curvas. Y tú, siente allí, no te ven el movimiento. Sí, lo ves, sí. Por tu amor, todo lo rostro, ten de mí misericordia. Dame paz, después la gloria, perdóname, santo rostro. No me siento de la herida. Santo rostro de mi vida, alma y cuerpo me has curado. Te amaré con eficacia, me has hecho de bruto hombre. Bendito sea tu nombre, por todo te doy las gracias. Haced lo mismo. Eso da aguacil porque resultado le daba. Él tiene mucho trabajo y muchas cosas que hacer. Porque tiene 3 personas, el hombre que mantener. Él caza con su pistola. Él tiene seguridad. Si se le presenta un conejo, se lo tira como nada. Toma un trago de mi bota. Y si no te portas bien, el año que viene te saco otra. Aquí hay 2 señores que visten con etiqueta. Aquí hay 2 señores que visten con etiqueta. Juan Amador con la gorra, Moreno con la chaqueta. El horario tiene buena fama. No se lo monta nada mal. Por un cuartillo más de hora en la cama no creo que me pase nada. Estás por todos lados, buscando a los amigos con esos ojillos para contarles que estamos cansados. Espérate primero, infórmate bien del negocio. Por aquí más de un celecero que tiene hasta carnet de socio. Los figuras se lo saben montar. Estos no están en la barra. Saben dónde se tienen que situar, cada uno a un lado de la barra. Ambos son necesarios, aunque tienen distinta función. Uno una emborracha diario y el otro es un hemorraje de satisfacción. Lo mismo está dando viajes de arena que abriendo y cerrando el frigo. Pero aunque esté el tío de faena, nunca falla. ¿Qué pasa, amigo? Ves sacando de mujer. Esto lo saben las joyas. Y bien que se hacen de rogar. Que como no le vayas con joyería, luego tienes chungo para mojar. Yo os digo lo que he escuchado, que no es que tenga experiencia, pero más de uno ya me ha comentado con la cenesera que tenés paciencia. Aquí es que está casi todo pillado. Desde la laguna hasta los moratones. Pepe, hazme caso, chalao. Atento a las nuevas generaciones. Ellas son trabajadoras, no lo voy a negar. Pero prefieren pasar la hora, venga a chascarrear. Y a ver si empecé a animar y el año que viene sería alguna en pelota. Aplauso para mí. Todos en él lo conocen. Es una gran persona. No te escondas. Ven para aquí, Javisola. Ha terminado de arreglar el frontón. Ahora dice la gente que parece el Vicente Calderón. También ha arreglado la carretera. Ahora solo falta que para el móvil nos ponga allí una antena, a ser posible de amena. Encima del Atleti, es igual que yo. Eso sí tiene emoción. Nada más que por eso,
nos merecemos una ovación. Lo dejaré pasar, pero para la próxima despedida no te vamos a invitar. Por tu culpa todas las tías salen corriendo asustadas. Lo que más me sorprende de ti son tus bañadores. Para ponerse eso y que echarle cojones. Se emborracha todos los días. Pepe es un vago, no le gusta trabajar, es un sinvergüenza. Nunca lo verás, en el bar poniendo cerveza. Te voy a aconsejar, la música no es lo tuyo. Tienes que dejar este trabajo. Tu sitio está en el bar de abajo. Ellos dicen que tocando son la sensación. Ver una demostración, a todos nos gustaría. Yo he traído vuestro instrumento. Ahí los tenéis. La guitarra, el bajo y la batería. Yo no sabía qué hacer, y menos con el frío que hacía. Dos cosas llegué a pensar. O que allí se me moría, o que en la cama con la raquet no podía. Y una pastilla le pedí. La mujer cuando le vio la cara, le preguntó si había consumido hachís. Menudo susto que me dio. No lo quiero ni recordar. Si me pillas de mala leche, todavía te estoy dando WhatsApp. Ya para finalizar, solo quiero que me acompañéis en los vivas que voy a dar. ¡Viva Senés! ¡Viva! ¡Vivan sus fiestas y tradiciones! ¡Viva! ¡Vivan sus vecinos y turistas! ¡Viva! Por último diré que viva el divino rostro, por siempre jamás amén. ¡Viva! En Senés, el pasado no está encerrado en libros ni colgado en paredes. Está vivo en la palabra de quienes aún lo recuerdan. Basta con sentarse junto a un cenesero de toda la vida para descubrir que el pueblo no solo guarda historia, sino historias. Historias con alma, con picardía, con la risa inevitable que brota del recuerdo. ¿Quién no recuerda las carreras campo a través para recoger almendras antes que el vecino? ¿O aquella vez que se llenó la plaza de cabras sueltas y no hubo manera de atraparlas? ¿O la broma de algún joven de las fiestas, que aún hoy provoca carcajadas al contarse por quinta o sexta vez? Senés tiene ese don, convierte lo cotidiano en anécdota, lo humilde en memoria y lo sencillo en legado. Porque aunque pasen los años, aunque cambien los tiempos y las modas, hay algo que permanece intacto en quienes crecieron aquí: el arte de contar y el placer de escuchar. Los mayores, y también los que no lo son tanto, son archivos vivientes de esas pequeñas hazañas, relatos de una época sin pantallas, donde la imaginación hacía de las piedras juguetes y de las eras escenarios. Su memoria, tejida de risas, trabajo y travesuras, nos enseña que la felicidad también se encontraba en una balsa de agua fría, una broma bien lanzada o una noche de verano bajo las estrellas. Porque en Senés cada anécdota es una brújula que apunta al alma del pueblo. Y escucharlas no es solo un gesto de nostalgia, es un acto de gratitud, una forma de conservar lo que de verdad importa. Juntarnos en el bar de Marea Blanco, a veces también aquí Jesús, echar el durillo y conforme terminábamos en el verano, subir para la piscina, trepar la valla, saltar y bañarnos, y cualquiera pegaba voces, saltaba, los vecinos, los pobres, pues nos padecían, hasta que se escuchaba por ahí que viene Antonio Paco, que en paz descanse, y ya todos salíamos corriendo y era, por el que no se caía, vamos, al día siguiente siempre había alguna historia que contar, y eso era maravilloso. Ahora con la piscina aquí arriba, pues es más complicado hacerlo, bueno, por lo menos no molestan a los vecinos. Algo significativo, algo que lo tengo grabado en mi memoria, en mi mente, que todos los que tenemos una edad a partir de 50 años de Senés, que nacieron en Senés, es las matanzas. Ahora, los que tienen más de 30, 35, 40 años, creen, incluso algunos piensan, que la leche sale del Continente y del Mercadona, y que los chorizos salen del Continente y del Mercadona. Eso no es cierto. Esto era algo autosuficiente. En Senés cada familia tenía 4 o 5 cerdos que mataba en el mes, desde el mes de diciembre al mes de enero. Había un sistema de conservación perfecto
Y no había frigorífico en Senés, cuidado. Estamos hablando de la época que no había frigorífico, no había formas de guardar las cosas. Entonces, mi madre nos enseñaba de generaciones unos a otros, yo lo veía cómo se guardaban las cosas. Se unían todas las familias para hacer cada año la matanza. Eran 3 días de matanza y en los 3 días se comía para las familias una comida. El primer día una cosa, el segundo día otra, el tercero. En todas las matanzas había quien era especialista en hacer las migas, se hacían los torcinos, las morcillas, los chorizos, los salchichones, se guardaban y se adobaban. Antes se conservaban con un agua que hacía mi madre con tomillo, romero y otra serie de plantas aromáticas mezcladas con pimentón. Eso se lavaba, se cortaba en trozos pequeños, se abría los lomos y se lavaba 2 veces con ese líquido y se conservaban de un año para otro, sin necesidad de tener que tenerlas en ningún frigorífico. Las matanzas requerían una cantidad de gente tremenda, toda la familia colaboraba y toda la familia comía esas semanas de la misma casa. Por ejemplo, yo tenía 2 tíos que vivían en el Cortijo, mi tía Antonio y mi tía Isabel, que vivían en la Torre Negra, 2 parajes distintos. Nosotros como niños soñábamos porque llegase. Era una excursión tremenda, nos íbamos a la Torre Negra toda la familia y convivíamos 30 o 40 personas allí ayudando hasta que se quedaba la matanza estrictamente, totalmente terminada y entonces cada uno volvía a su casa. Para que la gente de Senés de hoy en día, los que ven este reportaje que Pablo Sola ha hecho con tanto cariño, puedan saber la situación tan distinta que hay ahora a cuando yo me criaba, cuando tenía 5 años, de hace 60 años en el pueblo, cuando tenías que comprarte unos zapatos te los compraba aquí, pero cuando tenías que ir al médico, venía un médico que era don Liberto, venía un médico en un caballo, una yegua que tenía espectacular, yo la estoy viendo ahora mismo porque soy amante de los caballos, he tenido caballos y entonces soy caballista y venía un médico a caballo a Senés a visitar 2 días en semana a la gente del pueblo. Y el que tenía que ir a taberna, aquí no había coches de línea, no había vehículos, no había motos, hasta muy posterior. Tenía que ir en mulo, en caballo o en burro a tabernas y allí había una serie de posadas en las cuales se dejaban los mulos y ahí cogías tú tu autobús de línea, que era de Sorbas, de otro sitio, y ibas a Almería. Es decir, eso es una situación que se ha vivido en el pueblo tras la posguerra, así de la época de los años 70 a los años 80. Así, había muy pocos coches y muy pocos vehículos. Madre al baile con nosotros. Pues un primo mío me presentó a un chico de taberna. Me gustó el chico, bailé con él. Y mi madre cuando terminó me dijo, vamos para casa. Y cuando vine aquí, yo corriendo alrededor de la mesa camilla y ella dándome. Porque había bailado con un forastero. No podíamos bailar con los forasteros. Para mí, el día más bonito del año, para mí cuando era niño, era el día que íbamos a coger retamas floridas para el día del Corpus Christi, para cuando el niño hacía la primera comunión. Entonces, esa mañana nos quedábamos sin colegio, porque esa mañana nos íbamos todos los niños con los maestros que había a cortar retamas floridas para luego hacer los altares, y para mí aquello, yo tengo esa imagen como uno de los días más felices de mi vida, cuando iba, porque jugábamos, a la vez que cogíamos esa retama, jugábamos, pero luego veíamos las retamas todas puestas, lo bonitas que se quedaban, y era una forma de jugar, pero de sentirse útil y de ver luego algo muy bonito para tu pueblo. Entonces, yo como día de los más felices que recuerdo yo en Senés, era eso, los días que todos los niños del colegio nos íbamos a rozar retamas, retamas floridas, para luego hacer el manto en el suelo el día del Corpus Christi, en los altares. Se hacían altares por todo el pueblo y se hacían como una especie de manto de retamas floridas, y ese es el día de lo que más bonito recuerdo. Algo muy importante, otra anécdota muy importante que quiero que la gente lo sepa, que parece que ahora estamos todos saciados y saturados de música y de fiesta y no hacemos caso cuando vienen los grupos, cuando cuesta un dinero al ayuntamiento, a Diputación, era que aquí solamente había fiestas 2 veces al año, pero sobre todo era la fiesta del mes de septiembre, en honor del patrón del vino rostro, y venían los músicos a tocar, pero entonces venían músicos, no como ahora que vienen 4 músicos de sierra, venían entre 40 y 50 músicos de Sierro. Venían andando y en mulos y venían desde Sierro andando por la sierra. El día anterior a las fiestas venían en mulo y venía una comitiva impresionante. El ayuntamiento hacía una fiesta y en la era, arriba en la era de los petacas, famosa era de los petacas, se hacía el recibimiento a la gente, a los músicos, porque era algo importantísimo. Ellos venían tocando y ahí se hacía un baile y todo el mundo bailando. Se celebraba con anís dulce, anís seco, menta, garbanzos tostados, que es lo que había, pasas, galletas. Eso lo hacía el ayuntamiento, lo hacían los mayordomos, porque entonces se encargaba el ayuntamiento los mayordomos, y se celebraba la primera recepción. Ahí se recepcionaba a los músicos porque iban a estar aquí una semana tocando, venían 40 o 50 músicos. Eso se celebraba como agua de mayo. Un consejo sobre todo a las generaciones más jóvenes, aunque yo todavía me considero joven, es decirles que aprovechen cada momento, que vivan el momento como si fuese el último, porque hay momentos, sobre todo con nuestros mayores y con nuestra familia,
que pensamos que van a ser eternos y con el paso del tiempo te das cuenta de que son efímeros y que duran menos de lo que nos gustaría y hay que aprovechar cada uno de ellos. Yo no echo de menos nada, porque como tengo mucha fe en el Señor, pues veo que me ha dado conocimiento para saber que el día de hoy tengo a mi marido a mi lado y estamos felices. Mi hijo me llama todos los días, así que no está con nosotros, pero todos los días hablo con él. Así que estoy bien, gracias a Dios. Nos peleamos de vez en cuando. Yo además tengo la suerte que tengo a mi sobrina aquí a mi lado, que me hace vivir contenta y no sé qué decir, digo, ¿para qué? Pues se echan de menos muchas cosas, la convivencia antes entre familias, entre vecinos, entre amigos, por las noches se hablaba, hoy no se puede hablar, hoy no me ruido, si va a un baile, pom, 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 la familia no es igual, no está la cosa tan en familia, los vecinos no es igual, no hay vecinos, no hay amistades como antes, no hay las cosas que había antes, aunque hay más comodidades dentro de los servicios, antes pues no había vehículos, era muy diferente. Lo único que había eran bicicletas, que costaba trabajo subir las cuestas. El poder sentarme en la mesa con toda mi familia, que ya nunca estará completa. Por lo demás, pues también, que ya me falta la energía que he tenido siempre para llevar mi casa y mi trabajo, pero siempre dándole gracias a Dios, como me encuentro con 86 años. Y mis hijos ven este reportaje, lo van a entender. Lo he hecho de menos todo, porque yo les he explicado cómo se vivía antes, la forma de vivir tan diferente, tan sana, tan envidiable. Ahora es un mundo de lobos. Yo realmente cuando estudié me di cuenta, porque yo cuando estudié filosofía me di cuenta de lo que decía el filósofo Thomas Hobbes, que decía que el hombre es un lobo para el hombre. El peor enemigo que tiene el hombre es el hombre. Cuando yo me criaba eso no existía. Había amistad, había compañerismo. Echo de menos la unión que teníamos, lo bien que nos llevábamos. Si le faltaba a una vecina, por ejemplo, arroz, le pedía a la otra y se lo dejaba. Todas esas cosas que había que ya no existen. O sea, cuando yo era niño yo recuerdo que las personas, darse la palabra era suficiente para que eso fuera inmutable, para que no se cambiara. Dejarse las puertas de las casas abiertas, o sea, la confianza que había entre uno y otro, las ayudas. Cuando una familia lo pasaba mal, estaba rápidamente otra familia ayudándose y todo eso, desgraciadamente, creo que se ha perdido. Si no totalmente, porque hay personas que siguen haciéndolo, pero más de lo que a mí me hubiera gustado que perdurara. O sea, es una de las cosas que yo echo de menos, la palabra. Como en tantos otros pueblos pequeños, el futuro tiene nombres, rostros, edades. Son los jóvenes quienes, sin saberlo del todo aún, sostienen en sus manos la memoria que un día les será confiada. Cada vez que pasean por las mismas calles que sus abuelos caminaron descalzos, cada vez que se reúnen en la plaza, que ayudan en una fiesta, que participan en una tradición, están haciendo algo más que habitar el presente. Están alargando el alma del pueblo hacia el porvenir. Ellos son más que promesas, son presencia, porque donde hay juventud, hay vida. En su forma de hablar, de pensar, de celebrar, los jóvenes de Senés traen consigo una nueva mirada que no reniega del pasado, sino que lo honra desde la creación, desde el impulso, desde el deseo de quedarse sin dejar de avanzar. Y es que en un mundo que empuja a marcharse, a olvidar lo rural, ellos, quienes deciden permanecer, quienes vuelven en verano o invierno, quienes aún sueñan con quedarse, son un acto de resistencia en nuestro pueblo. Porque sin jóvenes el pueblo se apaga y con ellos todo reverdece, las fiestas, las calles, las casas, la esperanza. En un pueblo pequeño como Senés, donde el silencio se ha vuelto costumbre y el eco a veces parece repetirse a sí mismo por no tener a quien responder, el ruido,
ese ruido humano, cálido, imperfecto, es una bendición. El bullicio de los bares, las risas en la plaza, la música que escapa de una fiesta, el murmullo de voces cruzadas al caer la tarde. Todo eso que en otros lugares se esquiva, aquí es una sintonía de vida. Y ahora sí, llegamos al final. Durante este camino no solo hemos hablado de Senés, lo hemos sentido, lo hemos descrito, lo hemos habitado con palabras, con recuerdos, con miradas llenas de sentimientos. Hemos recorrido sus calles blancas, hemos escuchado el susurro de la sierra, hemos visto cómo la infancia se esconde entre olivos y almendros, y cómo la juventud y los más mayores, casi sin quererlo, sostienen el futuro. Recordamos el día a día, la rutina que aquí es refugio, las fiestas que no son solo celebración, sino un latido de todos los seneseros y visitantes que unen a los que están y a los que regresan. Revivimos historias dichas entre risas, tradiciones recitadas en verso, el valor invisible del trabajo en Senés, el poder de las mujeres que sostienen y renuevan, el éxodo, la herida que aún duele y la pertenencia, esa que aún nos une a todos. Y es quizás lo que no deberíamos perder, pero en Senés, incluso la despedida guarda silencio. Y lo que queda no son solo palabras, se queda la fuente soltando su agua, se queda el eco de las voces, el último vaso sobre la barra del bar, las farolas encendidas aunque nadie pase. Se quedan las risas suspendidas en cada rincón. Se quedan los amigos de verano, aquellos que quizás sean con los que mejor no lo hemos pasado. Se quedan las noches de duro, los amores de verano y las despedidas que más duelen. Y en ese instante en que la última luz baja por la Icará, en ese momento en que ya no hay nada que decir, lo que pesa no es el silencio. Lo que pesa es la ausencia, porque este pueblo está lleno de quienes ya no están, de los que un día se sentaron a la sombra y ya no regresaron, de las voces que se apagaron sin despedirse, de los abrazos que se dan con la memoria, de los nombres que aún viven en las puertas cerradas, en las fotos que cuelgan en las paredes, en los platos que nadie volverá a cocinar igual. Este final no es solo un cierre, es un gesto de humildad, y damos las gracias a todos los que pasaron por Senés y dejaron algo de sí para siempre, a los que amaron este lugar, a los que lo cuidaron sin pedir nada, a los que ya no caminan por sus calles, pero siguen aquí, a quienes dejaron sus casas abiertas en nuestra memoria, a los abuelos que enseñaron su sabiduría, a los padres y madres que curaban con un gesto, a los vecinos y amigos que fueron familia sin pedirlo. Este pueblo es también suyo,
y mientras los recordemos y sigamos pronunciando sus nombres, seguirán viviendo en cada rincón de Senés. Weathered skin, brittle hands, mirror lies. Tell me when it's safe to fall asleep.